Pasada la guerra civil, mi tía se fue a trabajar a México, a buscarse la vida. Y posteriormente fue mi padre, que era muy aventurera y muy adelantada en su época, porque qué mujer con 20 y pocos años se va a otro país sola. Ah, bueno, mi tío sí lo conocía ya. Por eso luego vuelve a Madrid, por mi tío, porque mi tío insistía. Claro, mi tío también ha ido a México, de hecho, ese viaje lo hicieron juntos, compraron un coche en Estados Unidos y se recorrieron toda la costa hasta Nueva York. A quien se refiere nuestra primera protagonista de hoy es a Toñi Quiroga, su tía. Licenciada en Bellas Artes, tras la Guerra Civil decide irse a vivir a México y junto a su marido, Antonio Abejón, años más tarde llegaría a Marbella y sin saberlo, ambos serían pioneros en Andalucía de un tipo de turismo hasta entonces, mediados de los 50, mayoritariamente desconocido. Ellos fueron los que hicieron prácticamente a pie de playa el primer camping de Andalucía, dato que ha salido a la luz a raíz de ir recabando información para este documental. Aparecería como campamento de turismo y le llamaron Camping 191 en alusión al kilómetro que corresponde de la Nacional 340. La llegada de este matrimonio, de Madrid a Marbella, sería tras aceptar una invitación del Marqués de Salamanca. Y les invitó a su casa, que tenía una casa en La Caridad, y estando ahí, pues, qué bonito Marbella, pues podíamos tener una casa aquí para venir de vacaciones, y dicho y hecho. Lo primero fue buscar un lugar donde hacerse su casa. En aquellos entonces aún no se había puesto de moda la playa y mucho menos los terrenos lindantes a la misma, de modo que había disponibilidad de este tipo de propiedades y gracias a un policía local, que también ejercía como corredor de fincas, les habló de una a las afueras de Marbella y junto al mar. ¿Se lo pueden imaginar ustedes? Bueno, en esa época no había inmobiliarias y es un policía municipal que también era corredor de fincas, el que les ofrece el terreno. ¿Y cuánto costaba entonces hacerse con un emplazamiento tan privilegiado hoy en día? De hecho, un terreno que pronto tendrá instalaciones de la cadena Four Seasons con una inversión que ronda los 700 millones de euros. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Cuánto creen ustedes que costó el metro cuadrado al matrimonio Abejón? En una parcela de aproximadamente 7.600 metros cuadrados. Sí, les costó 15 pesetas el metro cuadrado. Pues como dice nuestra invitada, dicho y hecho. Adquieren la finca e instalan una roulotte para supervisar las obras de la primera casa, que en principio era la casa de invitados, para posteriormente hacerse la suya. Pues así es. Mis tíos deciden hacer primero una casa para invitados con el fin de acabarla pronto y poder vivir ahí, hasta que se hicieran una casa más grande, la definitiva para ellos. Pero mientras tanto necesitaban un sitio para quedarse cuando vinieran a revisar las obras. Instalan una roulotte en el terreno. Pero el destino del matrimonio y ese terreno era otro. Esa roulotte en la playa, los eucaliptos y la casita de invitados terminaron siendo el reclamo perfecto para los primeros aventureros extranjeros que, bien con tienda de campaña o con roulotte, vacacionaban por tierras de la Costa del Sol. Digamos que el camping nació fruto de la casualidad. Me contó mi tía que llegaron unos chicos alemanes y le preguntaron que si podían acampar ahí. Les dijeron que sí y a partir de ahí pues se fue sumando más gente y eso fue lo que les dio la idea de montar un camping. Era aproximadamente mediados de los 50 y tan solo hay constancia de un camping existente entonces en nuestro país. Estaba en la Costa Brava y fue abierto en 1953. Tanto es así que fue complicada la tramitación de los permisos ministeriales
ya que no sabían qué era un camping. Cuando fue su marido al Ministerio de Turismo, no tenían ni idea de lo que era un camping y tuvo que explicarle, documentarle con folletos de otros campings de Francia, de Alemania. No sabían lo que era un camping en España en esa época. Por parte del Ayuntamiento de Marbella, el certificado de reconocimiento habla de las instalaciones Campamento de Turismo Camping 191 en funcionamiento desde algo más de un año antes, a fecha de 14 de diciembre de 1956, lo que deja de manifiesto que se trataba del primer camping de Andalucía, ya que en 1957 se haría un camping en Almería, que por cierto sigue aún abierto. Tras un año de funcionamiento, las expectativas eran realmente buenas y las ideas y remodelaciones para la mejora del camping estaban muy presentes. Así se desprende de una carta escrita por el matrimonio Baijón, llegada al ayuntamiento para informar de las mejoras que se iban a hacer, de la repercusión en el extranjero del camping y las instalaciones consolidadas. El camping es de interés y ha sido comentado en diversos periódicos turísticos extranjeros, como muestra de la hidalguía y la hospitalidad española. Se está habilitando además un jardín de infancia con toda clase de juegos y deportes para que los niños se distraigan sin peligro y sin molestar a los adultos. En un año de explotación del camping no se ha producido ningún acto de gamberrismo, ninguna escena desagradable ni reclamación alguna. Hemos recibido centenares de cartas y postales de campistas agradeciendo las atenciones recibidas, anunciando su nueva visita para este año y en muchos casos incluso invitándonos a visitarles en sus países respectivos. Disponemos permanentemente en el Camping Marbella 191 de personas que pueden entenderse perfectamente con los clientes en los siguientes idiomas: español, francés, inglés, alemán, ruso, japonés, portugués e italiano. Se dispone de amplia cámara frigorífica para servicio de los clientes, de garaje para los coches, con cargador automático de baterías y servicio gratuito de lavado, y también de almacén seguro para depósito de equipajes. Durante años, la dirección del camping la llevaría Luis Quiroga López, que junto a su esposa, Pilar Rico Barrios, se vinieron a vivir a Marbella. En el camping nacerían sus hijos, entre los que está Silvia Quiroga. Tras aproximadamente 12 años, los propietarios, cansados ya del negocio, aceptaron una oferta de compra por parte de Juan Lavigne, pasando el camping a ser de su propiedad hasta que se lo vendieron a Juan Lima. Al hermano mayor de los Lavigne, a Juan Lavigne, se lo compré, sí. Él llegó un momento que se había cansado del negocio, entonces como era un gran amigo mío, pues mira Juan, te lo voy a poner en venta, ¿te interesa? Y yo pues hice un esfuerzo económico importante y pude comprarlo y estuve trabajando muchísimos años allí con él, ¿no? Estuvieron explotándolo inicialmente desde mediados finales de los 60 hasta la crisis de los 70, que surgió precisamente por algo que hemos oído este año muchas veces: la doble subida de los precios del petróleo de la época, lo que les obligaría a cerrar para posteriormente volverlo a abrir. Estuvimos hasta el 73, 74, cuando la famosa crisis económica, y entonces fue cuando lo cerramos, pero luego seguimos trabajando. Ya al final definitivamente se cerró porque había problemas con el tema del abastecimiento del agua. Teníamos que meter el agua y no había conducción, nos cerraron el pozo. Total, por muchas circunstancias, aparte que ya en aquel tiempo el negocio del camping había salido bastantes más. Por ejemplo, estaba aquí en Marbella estaba el camping de la Bugambilla, en Sabinilla, en Chullera, estaba el camping, había dos campings, uno que era incluso desnudista, y dos campings muy buenos. Con unas instalaciones prácticamente únicas en Andalucía, el llamado campamento de turismo por sus creadores comenzó a ponerse de moda. A 18 bungalows, tenía su
su supermercado, un comedor estupendo, unas comidas magníficas, y aquello se hizo como un motivo de moda, ¿no? Venían muchos llanitos, venían muchos ingleses de Gibraltar y empezaban a venir los oligarcas de Marruecos, los que tenían bastante pasta. Esto les gustaba mucho el camping, venían o bien con tienda de campaña o bien alquilaban un bungalow, y el camping fue una especie de... era diferente completamente, además era el primero que había en esta zona. Teniendo cierto tirón entre los gibraltareños, que llegaron a ser durante un tiempo los principales clientes. Gibraltar, que eran gente que le gustaba mucho Marbella, entonces ellos compraban una caravana, la traían a remolque del coche, como era muy barato el mantenimiento de la caravana, ellos dejaban la caravana, sabían que estaba cuidadita, que no le iba a pasar nada y tal, entonces ya se iban, venían con el coche, se pasaban el viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo por la tarde se iban. Pero un ambiente muy agradable, ¿eh? Y además mucha gente que, como se comía bien y eso, iba al camping a comer, o sea, era un negocio agradable, y en verano se ponía que teníamos que rechazar clientes. Durante esta etapa había una familia que vino de Granada para trabajar en el camping, él como guarda del lugar y su mujer como gobernanta. Eran el matrimonio Mari Carmen Ferrer y Evaristo del Águila. Tenían una hija, Patricia del Águila, quien recuerda el lugar como algo especial. De hecho, dice que la primera vez que lo vio le pareció algo mágico. El mar, el olor del mar también, y luego la cantidad de gente que está allí de vacaciones, al aire libre. A mí eso me pareció una cosa espectacular, porque no estaba acostumbrada pues, a ese tipo de sitios, de vacaciones, y me pareció una cosa como muy, no sé, muy mágica, ¿no? Todo ese ambiente tan bonito de familias con los niños, sobre todo esa sensación de estar ahí al aire libre, incluso para jugar, para ir a la playa cuando yo quería, en cualquier momento. El ambiente que se creaba, sobre todo durante el verano, todos coinciden en que era, como dice Patricia, especial y familiar. Algo que también recuerda, de forma muy parecida, Juan Lima, ya que, al ser un negocio que pertenecía a toda la familia, se convirtió prácticamente en el club de verano de la familia. El camping en principio era de toda la familia Lima, era de mi tío Pepe, de mi tío Manuel y mi padre. Entonces, los hijos de Pepe, por ejemplo, les encantaba pasar el verano allí. Y entonces, pues mis niñas también nos íbamos los fines de semana, en fin, teníamos allí una especie como de club de verano de la familia y de los amigos, ¿no? Fue una época muy bonita, estuvimos disfrutando muchísimo del camping. Y es que los clientes, muchos de ellos, repetían experiencia durante años, lo que para muchos era el encuentro con lo que entonces llamábamos la pandilla. Muchos de ellos pasaron infancia, juventud y adolescencia encontrándose cada verano en el camping 191. Aquello era un turismo muy familiar, era un turismo muy bonito. Eran familias con niños y normalmente en verano pues pasaban temporadas muy largas, entonces hacíamos como amistad de un año y otro. Y repetían, algunas familias sí, otras ya no volvían, pero generalmente las familias que había de todos sitios, había de Málaga, Córdoba, Jaén, venían de Madrid también, había familias, y claro, los niños pues desde pequeños íbamos creciendo juntos, ¿no? Entonces cuando íbamos viendo todo el verano, pues nos íbamos viendo porque íbamos creciendo, y era un turismo, pues ya te digo, iba en tienda de campaña, incluso en caravana, y nos juntábamos muchas veces por el domingo a hacer una paella, y en fin, pues una pandilla que hacíamos pues todos los años que nos íbamos juntando. El verano eran fechas en las que el negocio registraba el mayor número de usuarios. Era la época en la que se juntaban clientes nacionales y extranjeros. También había turismo en el verano, que ya se lo comenté, que bueno, pues extranjeros, gente muy joven, pues grupos de motos, de moteros, y había muchos problemas, mucho jaleo en verano. El camping se solía completar en julio y en agosto.
era, vamos, poníamos completo que ya es que no cabía ya, vamos, un alfiler. Y como siempre ha habido y habrá, entre tanta gente siempre podían aparecer los amigos de lo ajeno. Una de las anécdotas que nos recuerda Patricia es la de un robo perpetrado por una banda y que dejó indocumentados y sin dinero a los clientes del camping. Fue un robo muy grande porque fue una banda que serían profesionales, porque la gente no se había enterado, o sea, estaba todo el mundo durmiendo. Pensábamos que incluso la policía que estuvo haciendo investigaciones habían rajado lo que eran las tiendas, habían hecho algún tipo de spray y la gente se había quedado como dormida y se habían llevado documentos y dinero. Y claro, mucha gente era de espera y fue una faena muy gorda, un problema muy serio. Patricia terminó trabajando en el camping. Fue su primer trabajo y además con el tiempo llegó a pasar el año entero en el camping junto a sus padres que vivían en la que se llamó la casa de invitados. Esto la hizo descubrir la otra cara del camping, el invierno. Nada que ver con el verano, un turismo distinto y un camping bastante solitario, pero del que aún así también guarda buenos recuerdos. El invierno era totalmente diferente, tenía su parte buena y su parte mala. El invierno, aquello era muy solitario, el invierno pues, había muchos temporales también de viento y bueno, la parte positiva del invierno era que la gente que venía también era un turismo diferente al del verano, era un turismo de gente mayor, de extranjeros, que buscaban silencio, tranquilidad, estar cerca del mar. Y eran también muy familiares, no daban problemas, eran unas personas que venían todo el año también, muchos repetían, la mayoría repetían, de hecho le escribían a mis padres muchas veces que ya venían, que le resguardaran el sitio de la parcela de la caravana para estar cerca del mar, y nos traían muchos chocolates, muchos dulces de por ahí fuera. Junto a Patricia hubo otros trabajadores que vivieron el día a día del camping, entre ellos Miguel Rubiales, que echaba las temporadas entre mayo y septiembre y que recuerda que funcionaba muy bien. Sí, funcionaba muy bien. Y en verano yo trabajaba normalmente de mayo a septiembre, algunas épocas estuve de abril hasta octubre, pero funcionaba bastante bien, la verdad. Miguel nos cuenta que donde hoy estaba la senda litoral era la zona de caravanas y algunas tiendas. Era prácticamente a pie de playa. Con él hacemos un pequeño recuerdo de lo que era cada parte del camping, mirando a las construcciones que hoy siguen en pie. Aquí esto era una zona, ahí estaba la pila para lavar la ropa, estaba la ducha de caballero y de señora, después a continuación estaban los baños de caballero y de señora. Y después estaba el butano para el gas, ¿no? Para los termos. Pero es que esto era muchísimo más grande, esto llegaba muchísimo más. Esto es la zona de acampada, que en la parte pegada allí a la pared y en el de arriba había una estructura metálica que se ponía unos cañizos. Luego había una carretera aquí, que la playa se la ha comido bastante, la verdad. Y eso es una fuente que más. Eso es una fuente, ahí recogían, que hiciera falta agua para los campistas y demás. Ahí tienen los bungalows y la última casa del todo era donde vivía la directora. La que se ven unas sí, cortinas. La que se ven las cortinas, ¿no? Que por aquel lado se verá ahora, lo veréis, se ven unos ceniceros en la pared. ¿Y los ceniceros por qué eran? Pues no lo sé, siempre lo he visto ahí, la verdad. Sí. Y todo esto aquí era zona de acampada también. O sea, toda esta zona verde que vemos, todo esto verde era para tiendas de campaña. Eso de arriba y lo de arriba del todo. Y en verano hasta arriba. En verano será, mortal. La verdad es que muy bien. ¿Y estos cuántos bungalows había, Miguel? Pues había, creo recordar, no sé si había 12, porque estaban todos más grandes, que estos eran de 2 habitaciones, y luego estaban allí los pequeños que eran de una habitación para 2 personas. Estos eran para entre 4 y 6 personas. ¿Una familia? Sí, una familia. ¿El acceso era el mismo que...? El acceso sí, entraban por las escaleras que están a los laterales y por las pequeñitas es donde se entraba a cada bungalow. En verano no había un día que hubiera libre.
Era complicado. Era complicado. Era complicado. Incluso zona de acampada. Zona de acampada era horrible. Yo un año estuve de vigilante trabajando, aparte de mantenimiento. Y llegaba la gente, un sitio, digo, que no hay. ¿Qué hago? Que no hay. Digo, pasa por recepción, que recepción estaba arriba del todo, de esta zona de bungalow. Sí. Y digo, pasa por recepción, pero que es que no hay sitio. Era increíble. Y esas son las tomas de Y ahí luz. toma la toma de luz. Pagaban la cuota por la caravana y aparte pagaba por el punto de luz. Toda esta era zona acampada también. Vale. Esos 3 muros que se ven ahí, eso en su día Esos tres tenían, que están así. sí, eso en su día tienen un techo de hormigón. Luego, arriba me habías comentado que había un supermercado. Sí, de las 2 puertas que hay arriba, en la de la derecha, La que tiene una lona. la que tiene la lona hasta la derecha, eso era supermercado. Y la puerta de en medio que pone bar, todo eso era el restaurante y al fondo estaba la cocina y después estaba los baños del restaurante. Y por encima del restaurante, que se ve muchos cuadraditos, Sí. aquello era la lavandería de aquí, porque toda la sábana y todo La lavandería del propio camping. del propio camping, sí. ¿Y la gente podía también lavar ahí? No, ¿o ahí no, había, no recuerdo si había lavadoras, creo que sí, estaba allí. Allí había una lavadora y tú pagabas y podías lavar la ropa también. Oye, ¿y el bar funcionaba o no? El bar funcionaba muy bien, sí, unas paellitas muy buenas, muy ricas, la verdad. He comido ahí. Vale. Y ahí estaba mi cuartillo de la herramienta y estos de aquí eran los bungalows pequeños. Estos son los que dices tú que Esto eran sí, de una... esto era de una una persona. o Sí, dos sí, una personas. parejita, eso era o 2 camas, una cama de matrimonio. Eran pequeñitos, había 1, 2, 3, 4, 5 bungalows, no había más. Y arriba estaba la casa del guarda, que es el que estaba aquí 24 horas, digamos. Que es aquella de arriba, Ajá. y ahí vivía ahí con su mujer y su hija también ha trabajado aquí en verano. Patricia. Patricia. En 1997, el camping cerró sus puertas hasta nuestras fechas, tan solo bajo la vigilancia de personas para evitar la llegada de ocupas. Durante todos estos años se ha mantenido aletargado a esperas de mejores tiempos. No hace mucho se barajó la posibilidad de hacer del mítico camping 191 lo que se llamaría un beach club. Para ello, la familia Lima contactó con el arquitecto malagueño Ángel Asenjo, quien diseñaría unas instalaciones realmente llamativas. Pero una vez más, el destino del lugar era otro, ya que en el momento que se estaba barajando su transformación, apareció una oferta de compra por parte del promotor Ricardo Arranz, presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores y presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial. El proyecto del Beach Club y de esto hablamos con Ángel Asenjo, que es lo conoces, es un gran arquitecto, y nos hizo un proyecto precioso, con la idea de que cuando tuviéramos posibilidades económicas de hacerlo, pues lo haríamos. Entonces fue cuando en este interín pues aparece don Ricardo y nos habla, pues, y empezamos a charlar y fue, no sé, él tiene una sociedad que fue la que compró el camping, ¿comprende? Con Arranz llegará una nueva etapa aún por ver. De momento se sabe que se llamará Surf Club 191, un hotel con 30 habitaciones en primera línea de playa, el cual se elevará en los terrenos del camping abandonado y que conectará con el Four Seasons a través de 2 puentes subterráneos y además contará aparentemente con un pantalón. Cuando se produzca la transformación, atrás quedará un lugar que en su día fue catalogado dentro de un proyecto llamado El Estilo del Relax, Nacional 340, Málaga, 1953-1965. Fue editado por el Colegio de Arquitectos en Málaga. Son el resultado de un trabajo en equipo que define por primera vez el diseño arquitectónico de los años 50 y 60 en la Costa del Sol. Los rasgos de la modernidad aplicados en edificios, muebles y objetos aparecen en el consumo del primer turismo masivo que se instala al sol y cerca del mar, entre Málaga y Estepona, en la carretera Nacional 340. La idea
partió del pintor, escultor y diseñador Diego Santos. Participaron también Carlos Canal, médico, que hizo las fotografías, y Juan Antonio Ramírez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, escribió los textos que definen el estilo relax. Un estilo definido por el profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, como fruto de la llegada de la modernidad a la Costa del Sol, en plena efervescencia del estilo internacional, pero adaptándose a la imagen de ocio desenfadado que se quería proyectar de cara al turismo. Pensemos, por ejemplo, en el patrimonio industrial. Todos sabemos que la industria, por ejemplo, ha desaparecido de Marbella prácticamente y también de Málaga, de otras localidades, pero los edificios que nos recuerdan esa actividad nosotros los valoramos más allá de su estética, de su monumentalidad, porque son el testimonio material de una época que resultó clave para entender esa localidad. Pues al estilo del Real le pasa exactamente lo mismo, porque el cambio de ciclo económico, cuando se acabó esa industrialización, vino a ser sustituida por la industria turística y es imposible entender la historia de las localidades de la Costa del Sol sin la llegada del turismo de masa en los años 50 y 60. Y resulta que esa actividad turística generó una expresión arquitectónica singular que la encontramos aquí, en la Costa del Sol y en ningún otro lugar de España, que es precisamente lo que denominamos el estilo del relax. Eran tiempos en los que se comenzó a construir por toda la Costa del Sol, queriendo dar respuesta a la inminente llegada de la industria del turismo. Hoteles, apartamentos, locales, restaurantes. En ocasiones, como el tiempo ha mostrado, de forma tan masiva que los municipios perdieron el encanto inicial, pero también se hicieron cosas que, sin saber, marcaban una identidad única en nuestra costa. Bueno, la historia es la que es y la tenemos que valorar con sus luces y con sus sombras. Hubo cosas que se hicieron mal, la sobreedificación, la altura excesiva, de la cual ahora nos lamentamos porque ha perjudicado la calidad del destino turístico. Pero también hubo cosas que se hicieron bien sin ser conscientes de lo que se estaba haciendo, porque simplemente esa naciente industria turística pues sabía que tenía que competir con destinos muy fuertes, bien sea por el turismo de sol y playa, bien por el patrimonio que había en el interior, y al turista que llegaba había que recrearle un escenario propicio para ese disfruto y para ese ocio. Y ese es el estilo de relax, que a muchos les va a recordar, lo va a relacionar con eso que ha visto frecuentemente en las películas americanas, en esas road movies, donde precisamente los moteles, las hamburgueserías, las estaciones de servicio de gasolina tenían esa estética desenfadada, casi lúdica, de juego, de colorido, de los neones, y con eso enlaza el estilo del relax. Yo creo que los que generaron esas edificaciones no eran conscientes de lo que estaban haciendo, simplemente pretendían resultar útiles a lo que les demandaba la industria y sin saberlo pues generaron pues una seña de identidad que en muchas ocasiones se ha establecido que es la carretera nacional 340, porque es la que en definitiva venía a unir todas las localidades costeras de la Costa del Sol.